Chequina Radio. Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. ¿Cómo estuvo tu día? ¡Auxilio! ¿Estuvo agotado? ¿Cansado? Ay, pobrecito. Pues relájate. Está por dar inicio el programa de radio donde hablamos la neta, entre líneas, en conducción de Pameluna e invitados, solo aquí en Chequina 95.1. Iniciamos. Hola, hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Ya estamos un jueves más aquí en tu programa Entre Líneas. Bueno, yo estoy bien contenta, bien agradecida con Dios por estar nuevamente aquí con ustedes, y a todos los que se están conectando aquí en Facebook Live, pues bueno, compartan, porque yo sé que el día de hoy nuestra invitada será de gran bendición para los jóvenes, para las mujeres y para muchos, yo sé. Así que, pues comparte, y ahorita ya al finalizar, pues ahí te estará dando más anuncios, ¿verdad? Y bueno, pues el día de hoy aquí tengo a mi invitada, Hazy Barrientos, y bueno, le voy a dar el lugar para que ella se presente y nos diga de dónde viene, porque pues no está aquí en Ciudad Juárez, está desde otro lugar, y bueno, le doy el lugar. Bendiciones, Dios les bendiga. ¿Ya me veo? ¿Sí me pueden decir? Todo bien. Sí. Estamos súper contentos de estar en este programa, pues porque la oportunidad Dios nos la dio para compartir, para traer un mensaje de motivación a todas las personas que están conectadas. Bienvenidas. Me presento, mi nombre es Hazy Barrientos, soy de Ciudad Lerdo, Durango, no sé si conozcan la comarca lagunera, bueno, de acá somos. Estamos bien contentos porque Dios nos da la oportunidad de estar aquí en este programa que es de bendición para todos nosotros y para ti también. Y pues le doy gracias por la vida de Pamela, porque nos dio esta oportunidad de compartir, y pues estamos expectantes a lo que Dios hará, a lo que Dios te va a compartir en esta tarde, que si tú estás dispuesto a recibir, pues Dios puede hacer grandes cosas, y yo sé que este tiempo Dios lo preparó para algo, no sé para qué, tú tienes que recibirlo, tienes que abrazar como esa bendición y creer que este momento es para ti. Así es, pues ahí está, y bueno, yo como siempre comienzo las entrevistas, ¿verdad? Yo siempre me voy desde un inicio, desde cómo empezó todo, y yo siento que, y sé que Dios siempre nos marca, y siempre desde nuestra niñez vamos descubriendo para lo que fuimos llamados, ¿verdad? Y yo quiero el día de hoy que nos platiques cómo fue tu niñez, cómo fue esa Hazy, a lo mejor vaga, a lo mejor tranquila, a lo mejor ya andabas sintiendo lo que ya Dios había depositado en ti. Cuéntanos. Bueno, yo nací en un hogar cristiano, mi papá actualmente es pastor, pero inició sus inicios de ministerio como evangelista. Entonces, cuando yo nazco, es cuando mi papá entrega su vida a Cristo, y es como toda esta trayectoria de que comenzamos en el camino de Dios. Y pues desde bien chiquita yo fui de las primeras que estaba en la escuelita dominical, yo no me perdía nada, yo estaba ahí siempre recibiendo. Y yo recuerdo muy bien en una etapa de mi vida, cuando tenía como 5 años, 9, entre esa etapa, yo siempre sentí dentro de mi corazón como ese anhelo de predicar. Y no solamente era porque veía a mi papá de lo que hacía, en cómo Dios lo utilizaba, sino que ese anhelo estaba en mí. O sea, es como cuando tú sientes que algo tienes que hacer, Sí. y está ahí, o sea, se siente, es palpable. Pero lamentablemente, cuando no sabes cómo iniciar, pues hay errores que tú cometes, y yo en mi pensar de 9 años decía, yo ya quiero crecer para comenzar a predicar, cuando realmente Dios puede utilizarte a una edad bien pequeña, pero a veces no sabemos en realidad. Y recuerdo que ese anhelo siempre está en mi corazón. Y recuerdo que yo antes tenía un Facebook, y a mí me gustaba mucho escuchar a Cash Luna. Y lo tengo ahí como recuerdo porque yo compartía sus predicaciones, y yo decía, sí, yo un día quiero predicar como tú. Y de una u otra forma siempre el anhelo estaba ahí. Pero recuerdo que cuando tenía como 13 años, nosotros nos mudamos a la ciudad de Lerdo porque vivíamos en un rancho. Entonces mi papá comienza con este ministerio pastoral.
Entonces, pues cuando uno entra a la secundaria, uno se desconoce, uno ya no sabe ni qué Sí. hace ni nada. Entonces, Sí. tristemente, muchas de las veces perdemos nuestro enfoque porque estamos rodeados de personas que lo único que hacen es que nos desvían del propósito, del plan que Dios diseñó desde un principio para mí. Y yo recuerdo muchísimo esto porque cuando yo tenía 13 años, venía de un hogar donde toda mi vida había estado dentro de la iglesia, pues tú sabes que música secular pues no es correcto, groserías pues menos, entonces me topo con este otro lado de la cara del mundo, donde la gente hace lo que quiere y tienen diferentes conceptos sobre la vida no cristiana. Entonces, cuando estoy en secundaria, yo recuerdo que hice un grupo de amigas y mi anhelo de compartir, de que ellas conocieran más de la palabra siempre estuvo. Y de una u otra forma siempre les decía, y yo, fíjense, yo era las que les predicaba de Apocalipsis. No, arrepiéntete porque el Señor viene pronto. Amén. Y yo no quiero que te quedes. Y era ese anhelo con esa pasión que lo hacía, que hubo un dado momento donde tanto que lo hacía, las personas se comenzaron a burlar de lo que yo hablaba. Y imagínate tú, yo con 13 años queriendo hablar y teniendo como esa choque de realidad donde la gente a veces no quiere aceptar esa palabra de parte de Dios. Y yo recuerdo que les decía, arrepiente, que Cristo viene y cosas así. Entonces, entre burlas, entre comentarios no tan buenos y negativos, poco a poco esa pasión como de compartir, de llevar, de transformar esa área en la cual yo estaba viviendo, se fue apagando. De tal modo que esa Hazy que entró a la secundaria con pasión de compartir, de hablar de Dios, se escondió totalmente. Y en lugar de hacer la diferencia, comencé a actuar y comportarme como los demás lo hacían. Y comencé a decir groserías, comencé a ser rebelde, muchas cosas que en el camino se dan. Entonces, hay ocasiones que no nos damos cuenta de qué tan perdidos estamos hasta que vemos la realidad de otro punto. Y yo recuerdo que todo, o sea, ahorita hago memoria y creo que todo pasa con un propósito. Todo tiene un plan, todo tiene una guianza de parte de Dios para nuestras vidas. Yo ahorita puedo decir que no fue una casualidad que desde bien chiquita en mi corazón estuviera el anhelo de predicar, porque para este tiempo, literalmente, hoy 18 de abril, el Señor dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un plan divino para Hazy y Hazy tiene que hacer estos planes porque yo voy a ser el que la va a guiar, yo voy a ser el que la va a posicionar en diferentes lugares y las puertas van a estar abiertas. Entonces, si tú eres un joven que me está escuchando, no sé, yo digo que jóvenes son de 80 para abajo, entonces, ay, si usted la quiere agarrar, agárrela. Entonces, no es una casualidad que haya sueños en nosotros de parte de Dios. Dios siempre tiene un propósito. Y el enemigo se ha encargado tanto en estancarnos, en mantenernos paralizados, en creer que no somos capaces. Y no sabiendo que Dios es el que nos capacita, Dios es el que nos dota, Dios es el que nos da la gracia, Dios es el que a través de su Espíritu Santo hace que las cosas sucedan. Y hay veces en que literal nosotros no podemos decir nada, pero la Escritura dice que el Espíritu Santo va a hablar por ustedes, que tú no te preocupes por lo que vas a decir, sino que es el Espíritu Santo a través de ti. Pero también debe haber una disposición de nuestra parte de entregarnos en nuestra totalidad, de dejar los malos comentarios. Y ya regresando un poquito más acá al tema, en las burlas, en las críticas, llegó un punto donde yo ya no quería nada. Yo dije, no, estás loca, tú nunca vas a poder predicar, tú nunca vas a poder hablar en frente de personas, porque esa insuficiencia misma me hacía creer que yo no era capaz. Y algo que yo siempre hacía es que, fíjate, mi testimonio es este. Yo siempre he sido una persona anteriormente y algunas veces el enemigo me ataca por esa parte en no creer en mí misma, en creer que lo que Dios depositó sobre mí es una mentira. Y cuando tú le das cuerdita a ese pensamiento se hace una bolota y tú a veces ni sabes, te perdiste en tantos pensamientos que terminas creyendo esa mentira de parte del diablo. Y llegó un tiempo antes de que yo predicara, que yo todos los días literal me miraba al espejo llorando y decía, tú nunca vas a predicar porque tú eres una mensa. Tú nunca vas a predicar porque no sabes, porque no tienes un buen vocabulario. Y estas eran las palabras que me repetía constantemente. Y mientras tú más las repites, más las vas creyendo y las haces parte tuya. Cuando entendí
que Dios es el que te capacita, Exacto. que Dios es el que te llama, que Dios es el que te escoge, Ujú. es cuando todo va a cambiar. Y el enemigo está bien interesado en que la juventud se mantenga en ese pensamiento, en decir que no somos escogidos por Dios, en que Dios no lo puede hacer con nosotros, cuando literalmente Dios está nada más esperando como esa parte de nosotros para que Él comience a hacer la obra y darnos cuenta que Él no busca apariencias, sino que Él está buscando un corazón sincero, un corazón que realmente se apasione, un corazón que se deleite. Y pues, no sé, quisiera seguir diciendo más, pero también quiero dejarte el lugar a ti porque yo me emociono y me voy. No, no, nada más, pues sí, ¿verdad? Haciendo un pequeño paréntesis, yo veo cómo realmente el enemigo siempre ataca la identidad que Cristo te ha dado desde que, como se lo dijo a algunos de sus siervos, ¿verdad? Tú todavía no venías al mundo, ya tenías un propósito, ya tenías un Amén. llamado, ya te había capacitado, Amén. ya te había dado por profeta a las naciones. Amén. Y el enemigo siempre quiere venir a traer esa duda, ¿verdad? Él siempre va a bombardear, y más a ti, joven, te hablamos porque muchas veces, como lo dice Hazy, ¿verdad? Entras a una edad en donde te enfrentas a una realidad que no es en la iglesia, que no es con niños más inocentes, sino con jóvenes que vienen con familias que no conocen a Cristo, que no están como que en el ambiente, ¿verdad? De un joven cristiano. Y cuando ahorita hablabas esto, me acordaba de Averly Murillo, como Ujú. ella testificaba, ¿verdad? Que a ella, de hecho, llegó un momento donde ya no creía ni en Dios porque fue tan bombardeada por el enemigo, pero Dios sabía que tenía un gran propósito en la alabanza, en la adoración, ¿verdad? Que iba a traer en estos tiempos alabanza y adoración genuina, ¿verdad? Que te conecta con Dios, que trae mensajes que realmente traen un mover espiritual tanto en los jóvenes como en de todas las edades. Entonces, en este paréntesis sí quiero decirte, joven o de la edad que seas, ¿verdad? Que muchas veces tenemos que aprender a callar esas voces que vienen de parte del enemigo, porque él te quiere quitar ese propósito, ese llamado, porque Dios sabe que tienes un propósito, pero yo digo, siempre llega un tiempo donde Dios como que te suelta, no sé si te ha pasado, o sea, como que te agarra con todas sus fuerzas, te enseña, te lleva a tener sus encuentros personales, ¿verdad? Empiezas a tener revelación y convicción de la palabra, empiezas a vivir el evangelio, pero llega un momento donde te suelta y dice así como que, ok, estás lista, camina. Y ahí es Amén. en donde te vas a enfrentar al enemigo, te vas a enfrentar a tu entorno, a tu trabajo, a tu escuela, y es en donde van a venir todas estas cosas y en donde aguas, en donde tienes que estar más agarrado de Dios, donde tienes que buscar más a Dios, donde tienes que agarrarte del llamado al propósito y callar esas voces que sabemos que vienen del enemigo, que te quieren apartar de lo que Dios sabe que vas a hacer, como en tu caso, Amén. ¿verdad? Ahorita, bueno, ya vamos avanzando, ya cerrando el paréntesis. Cuando pasaste por este tiempo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te hizo voltear a ver, a decir, a ver, yo soy hija de Dios, no soy como me veo en el espejo, como me hablo, porque pues no eras tú, ¿verdad? Amén. Era el mismo infierno queriéndote apagar, queriéndote quitar de lo que ya Dios te había dado. ¿Qué fue lo que te hizo? ¿En qué momento llegó esa convicción de decir, a ver, yo no recibo esto y voy para adelante? Hubo un tiempo de mi vida donde estaba literal, como mencionamos ahorita, paralizado. O sea, yo creía que nunca Dios iba a poner nuevamente su mirada en mí. Pero conforme tú vas conociendo a Dios, y ojo, esto es bien importante, porque a veces podemos ir a la iglesia, creer que somos cristianos y tener una cercanía con Dios cuando realmente ni siquiera tenemos esa intención de tener esa relación con Dios. Y cuando tú comienzas, la voy a sacar porque es necesaria. Sí. Cuando tú comienzas a entender, a practicar la palabra, es que vas a comprender cuál es la identidad que Cristo te dio desde un principio, porque siempre ha estado ahí. Vas a entender que desde antes de que tú nacieras, Dios te formó, te creó para este tiempo, que no es una casualidad que tú respires, que tú estés escuchando esto, no es una casualidad porque Dios quiere hacer algo contigo. El hecho que tú estés vivo aún, hay gente que ahorita simplemente ya se fue de este mundo porque ya era su tiempo, pero tú y yo estamos aquí porque todavía hay un plan de parte de Dios. Ahora, siento que Dios en nada se equivoca y como te digo, para todo hay un tiempo. Uh -huh. Y creo que hasta el punto de hoy yo pienso, era necesario
que yo pasara por esa crítica, por ese rechazo, era necesario que yo sintiera como que esto no era para mí, para que a través de la identidad que Dios me dio, él comenzara a hacer algo nuevo conmigo. Y recuerdo que hubo una ocasión que vino un profeta y fue la primera vez que Dios habló a mi vida así como tal, porque mi intención o lo que más me apasiona siempre ha sido hablarle a los jóvenes, porque me identifico con ellos, porque tengo su edad y siento que de una u otra forma pues nos hallamos. Entonces las palabras que este profeta me dio fue que Dios me iba a comenzar a utilizar en palabra para jóvenes, y fue cuando yo comencé a creer en lo que Dios había depositado sobre mi vida y comenzar a saber que Él es el que me capacita, Él es el que me da la herramienta. Sí, hay un sueño en mí, pero Dios es el que también ha puesto ese sueño en mí para hacerlo realidad. Ahora, cuando comenzamos a estudiar más la palabra, a tener esa comunión con Dios, sí o sí tiene que nacer un amor por ti hacia Dios. Y no te puede dar igual el hecho que Dios haya puesto tu mirada en ti, porque tienes como una responsabilidad de llevar ese ministerio, ese don a un nivel mayor, pero también depende mucho de nosotros el que eso suceda, porque ahora muchos son los llamados y pocos los escogidos, y tenemos que ser conscientes. Yo te digo, o sea, el anhelo de predicar siempre ha estado, pero sí llegó un punto donde yo le decía, Señor, ¿cuándo va a ser que se va a cumplir tu palabra? A ver, tú me dijiste que me ibas a llevar, que me ibas a usar, a ver, ¿cuándo? O sea, yo quiero ver el tiempo. Y a veces nos desesperamos tanto en ese proceso de que ya queremos ver el cumplimiento de la palabra, y el Señor está, a ver, yo te dije, pero es en mi tiempo, no es en tu tiempo. Y la escritura nos habla que hay tiempo y ocasión para todos los hombres. O sea, que hay un tiempo específico, joven que me estás escuchando, que eso que Dios depositó sobre ti va a comenzar a fluir. Pero no esperes que sea en tu tiempo. Y esa es la mentalidad de ahorita en la actualidad, pienso yo, que todo queremos así. Sí, Dios me dijo, yo quiero esta bendición para allá porque la necesito para allá, pero Dios tiene un camino, un tiempo en el cual Él te va a entregar lo que tú necesitas. Tal vez lo anhelas y es bueno anhelar los ministerios, los dones, pero hay que ser pacientes, hay que comenzar a confiar en Dios, hay que creer en que si Él dio la palabra, es Él el que la va a cumplir, es Él que la va a llevar a ese nivel en el cual ha destinado desde un principio para ti. Pero el error es que queremos todo ya. Y yo decía, Señor, ¿cuándo va a ser? A ver, dime cuándo. Y literal, fue de la noche a la mañana que el Señor comenzó a hacerlo conmigo. Antes de entrar aquí a live, yo le comentaba a Pame, literal, hace 2 días cumplí un año apenas que Dios comenzó con mi ministerio y que yo estoy viendo el resultado. He visto liberaciones, milagros, he visto cómo la mano de Dios comienza a actuar, y cosas que tal vez yo quería hace mucho tiempo no tuvieran el mismo valor que ahora. ¿Por qué? Porque no tengo la misma madurez, no tengo la misma cercanía con Jesús. Entonces, todo ese tiempo que se ve como silencio es una preparación. ¿Una preparación para qué? Para que el momento que Dios dé la hora, que Dios dé la orden, simplemente eso comienza a desatar y dé más resultado en el tiempo de Dios que en tu propio tiempo. Porque puede que tengas el tiempo, pero no es la ocasión. Y cuando no hay ocasión, hay ministerios que se derrumban simplemente. ¿Por qué? Porque no están viendo el cumplimiento al 100% de la palabra. Pero hay que ser pacientes, hay que esperar. Dios lo puede hacer contigo, así como lo hizo conmigo. Tú me verás aquí hablando como loca y hablando de Dios, porque he entendido que es Dios. Yo misma no podría, sino que es Dios a través de mí. Y cuando tú entiendes que es Dios, no va a haber palabra, no va a haber comentario que te va a frenar a llegar al cumplimiento de la palabra de Dios sobre tu vida. Así es. Así es, definitivamente, ¿verdad? Cuando Dios llama, Él te va a respaldar, pero también hay un tiempo determinado, ¿verdad? Siento que como hijos de Dios somos muy desesperados, pero si vamos a la palabra, vemos que algunos esperaron 40 años, que algunos esperaron 5 años, 7 años, 21 días, 3 días. Entonces, el tiempo de Dios es perfecto. Es una frase tan trillada, ¿verdad? Que se escucha tanto, pero es una realidad cuando te das cuenta que Dios sabe. O sea, no es como que, no, pues ¿por qué, Señor? Si yo ya quiero, ya siento ese anhelo, ya veo las plataformas y quiero subirme, quiero de verdad ya ir a imponer manos, pero muchas veces Dios sabe que no es tu tiempo, que no es tu momento, que tienes que pasar
por circunstancias que te van a ir llevando hacia su propósito, ¿verdad? ¿Y cómo fue, verdad? Que sabemos que a quien Dios llama definitivamente Él respalda, ¿verdad? Pero ¿cómo fue que ya empezaste? Yo, como te decía ahorita, ¿verdad? Fuera del aire te conozco por TikTok y de verdad yo sí me quedaba bien asombrada y decía, bien tranquilita y mira, los demonios huyen, se van. Es que es cuando Dios llama y es que es como a veces decimos, no, yo déjenmelo a mí ese demonio, yo ahorita lo echo fuera. Pero a ver, somos una iglesia que somos un cuerpo y que cada miembro tiene un propósito, ¿verdad? Muchas veces, como te decía fuera del aire, dices, yo quiero, yo voy, no, muchas veces no estás llamado y mejor ora, ¿verdad? Por los que son llamados. A ti este ministerio se me hace impactante, muy fuerte y muy retante porque te la tienes que pasar así con Dios, ¿verdad? Y enfrentarte directamente al reino del enemigo, ¿verdad? Que sabemos que opera y que está así. Entonces, platícanos cómo fue que tú empezaste a darte cuenta de estos dones que Dios te dio, ¿verdad? ¿Cómo ya te enfrentaste a tu ministerio? Bueno, recuerdo que fue el año pasado en abril, justamente que estamos en abril, les digo que apenas cumplí literal un año en el ministerio. Recuerdo que mi papá, pues te comentaba, es pastor, pero también Dios lo utiliza en liberación, en milagros. Y tú sabes que hay un manto que tiene que caer sobre alguien, así como cayó con Eliseo, pues también cayó sobre mí. Pero cuando pasa esto, mi papá se encuentra en Perú. Y recuerdo que para ese tiempo necesitaba que alguien predicara. Y pues acá tu servidora comenzó ese día a predicar, pero mi papá me decía, tienes que atreverte a hacer las cosas y a creer que Dios está contigo. Obviamente tienes que buscarlo en oración, en ayuno y ser intencional en lo que haces. Entonces recuerdo que esa vez que mi papá me habló, me dijo, sí, yo voy a creer en lo que Dios me ha dado sobre mi vida y voy a comenzar a entrar al campo de la liberación. Y recuerdo que, no te voy a mentir, yo tenía miedo, porque seamos sinceros, somos humanos, sentimos y a veces nervios, miedo y un montón de cosas que también el enemigo se encarga como de que, a ver, no, espérate. Pero también no es una casualidad que el enemigo ponga ese miedo porque sabe, él conoce lo que cargas, él sabe lo que tú estás portando, por tal va a hacer lo posible para que tú no desates ese don, ese ministerio. Sí. Pero no hay palabra de hombre, ni palabra de demonio, ni de infierno que vaya sobre la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo dije, si es de Dios, va a suceder. Y cuando estábamos en la administración, comienzo a reprender y veo que los demonios comienzan a salir. Y yo, ¡ay, señor, en qué me metí! Y estaba con miedo, te lo voy a admitir, así era. Entonces, se manifestó una persona y yo tenía el temor, como ese temor humano, pues. Pero digo, yo estaba confiando en Dios y dije, es Dios el que lo hace, tú me has dado autoridad para hacerlo. Y cuando tú pones toda tu fe, toda tu confianza y tienes valentía, porque a veces el Señor nos dice que el reino de los cielos solamente lo arrebatan los valientes. Y a veces ser valiente es muy complicado, a veces ser valiente es como que no, Señor, yo no quiero, pero Él también te da esa capacidad para hacerlo. Entonces comienzo a reprender y se comienza a manifestar y es de la forma en que yo comienzo en este ministerio de la liberación, poco a poco conociendo y aprendiendo. Y recuerdo que la segunda vez que prediqué en mi iglesia nuevamente se manifestaron y fue el primer video que yo subí a TikTok que fue una bomba. O sea, toda la gente de que no, ¿por qué le tira agua? ¿Por qué las mueve así? Y yo, ay, Señor. Pero en ese tiempo, yo recuerdo que la predicación que di el domingo fue de hablar sobre lo sobrenatural de Dios. Mucha gente puede caminar en lo natural de Dios, pero cuando te mueves en lo sobrenatural de Dios, agárrate porque la gente te va a criticar. Agárrate porque va a haber muchas cosas que tú no vas a entender. Y yo dije, yo estoy caminando en lo sobrenatural de Dios, por ende hay mucha gente que se va a oponer a lo que yo estoy haciendo. Y yo recuerdo que antes de subir este video, yo antes hacía contenidos de outfits y cosas así, pero siempre hubo en mí como esa inseguridad de qué diría la gente. Y yo recuerdo que cuando hice este video, yo así, tal cual, estaba en mi trabajo y le dije, Señor, está en tus manos
ya no me importa lo que la gente vaya a decir porque es el ministerio que tú me diste a mí. Exacto. Yo subí el video bien tranquila, dejé mi celular 1 hora así, entro a TikTok y pum, la bomba. Yo, ¿qué te está pasando? Y toda la gente ahí, y uno de los comentarios que más recibo es como de que es mentira, que con esa facilidad lo haces. Y yo le digo, yo en mí le platico con Dios, pues eres tú el que lo hace, Señor. Exacto. Hay una forma para que los demonios salgan, todos tienen su forma, su manera, unos gritan más, unos gritan menos, pero el poder de la palabra o el nombre de Jesucristo tiene poder y los demonios se tienen que sujetar en su nombre, no en mi nombre, sino en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Entonces, es la valentía que Dios también te da en ese momento de enfrentarte, porque no es cualquier cosa. Puede ser, yo veo que hay mucha gente de que no, si estuviera manifestada, no podría con ella, tendría una fuerza. Obviamente, los demonios tienen una fuerza sobrenatural que nosotros ni siquiera lo podemos someter, solamente a través de la autoridad que Dios nos ha dado. Entonces, es la forma en como Dios me ha comenzado a utilizar a mí. Yo sé que hay mucha gente que no le agrada lo que hago. Está bien, usted háblelo con Dios, yo ya lo hablé con Él. Entonces, es aceptar como ese proceso y realmente yo veo que Dios es bueno. Porque, y te vuelve lo mismo, o sea, para todo hay un tiempo, una ocasión. Porque si ese video yo lo hubiera subido hace como 3 años, dije, yo no aguantaría las críticas. Yo lo eliminaría. O sea, yo digo, ¿para qué voy a estar sufriendo eso si no es de mi agrado? Pero ahorita es diferente porque he entendido que es a lo que Dios me llamó. Y si Él me llamó, no importa el sentimiento que yo tenga, esa palabra está sobre encima de lo que yo quiero. Entonces, es Dios el que me ha ayudado a sobrellevar los malos comentarios, las críticas. Y pues de una u otra forma es una ventaja también porque Dios comienza a abrir puertas, Dios comienza a llamarte. Y mi mamá siempre me dice, ay, hija, no te preocupes, son los que te dan fama. Y yo digo, no, pues es cierto, y es de la forma en que lo veo más o menos. Pero sí, yo me sorprendo muchísimo porque tú no sabes en qué momento va a comenzar a suceder todo tu ministerio y Dios da la orden, la hora, estás en el tiempo y Dios comienza a hacer cosas extraordinarias que ni por tu mente te pasaban, pero es Dios el que lo hace. También quiero como mencionar, hay que ser conscientes que tenemos que ser intencional en nuestra oración con Dios, en nuestro ayuno, que no podemos tomar este tema a la ligera y que solamente porque sentimos que podemos liberar, meternos a esa área, porque entendamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus, potestades que realmente quieren hacer la guerra, quieren arruinarte tu vida, tu familia. Y hay mucha gente que no cree que lo sobrenatural o lo espiritual existe. Y yo lo he visto un montón de veces como a través de espíritus, demonios, los demonios enferman a la gente, hacen cosas que uno mismo siendo humano no podría hacer, pero están siendo manipulados por ese espíritu que está sobre ellos. Pero sí es un poquito de tu pregunta. Así es. No, pues definitivamente aquí hay varias cosas, ¿verdad? Lo primero es la oración de un padre, ¿verdad? La oración de una madre que persisten, insisten que sus hijos, ¿verdad? Como tú decías, es un manto que cayó sobre mí y es muy cierto, porque obviamente que yo como una mujer de ministerio quiero que mis hijos también tengan un ministerio, que amen a Dios porque Él es el camino, la verdad y la vida, y que su juventud se la entreguen a Él y que en el tiempo de Dios Él haga de estos jóvenes siervos suyos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo pienso que hasta el enemigo opera en la misma iglesia para que haga ver, ¿verdad? Como yo veo que hay iglesias que han dejado de creer en la liberación, hay hombres y mujeres que la esconden, ¿verdad? Si algo nos enseñó Jesús en su ministerio fue la liberación. O sea, ¿cuánta liberación no vimos en el ministerio de Jesús que fue 3 años? O sea, qué importante es la liberación. Yo te comentaba y te decía, y vamos a tocar el tema en que realmente vemos a una iglesia que necesita el poder de la liberación a través de que Cristo ya lo hizo. Es como tú decías, no soy yo, o sea, yo me libero de esa carga de que la gente como diga, lo que piense, lo que hable, porque
no es un mérito de nosotros, ¿sabes? Es un mérito de Cristo, porque Cristo lo hizo hace más de 2000 años en esa cruz del Calvario. Ahí llevó toda enfermedad, llevó toda dolencia, llevó todo este mover de demonios, ¿verdad? Y atormentan a la iglesia. Yo estoy muy en contra de los que dicen, no, un cristiano no se puede endemoniar. O sea, no nomás contigo, o sea, con todos los que tienen el Ministerio de Liberación, veo que mucha liberación se lleva a cabo dentro de la iglesia. Hay que dejar de tener esos pensamientos tan religiosos de decir, no, yo soy hijo de Dios, yo no estoy endemoniado, y tienes falta de perdón, y tienes depresión, y tienes ansiedad, y tienes tantas cosas que están gritando que hay un mover espiritual dentro de ti y que tú no estás reconociendo, porque acuérdate que la palabra dice que hay que confesar. Dios quiere que confieses, que aceptes, ¿verdad? Pero tristemente ahorita hay tanta enseñanza, ¿verdad? Contraria a lo que es Dios, ¿verdad? Es un mover poderoso, sobrenatural. Entonces dices, es que yo pienso que traes un espíritu. No, a mí no me digas que estoy endemoniado. Se enojan. O sea, y es necesario que muchas veces enseñes tú, si tienes una iglesia joven, si eres líder, que le enseñes a tus jóvenes que se van a enfrentar, aún siendo cristianos, aún leyendo la Biblia, aún orando y aún a este mover espiritual, y que se lo tienen que rendir a Dios. Yo conozco gente que hasta a solas en su devocional con Dios reciben liberación de cosas que a lo mejor, acuérdate que muchas veces vamos a decir algo, vamos a darle entrada al enemigo de una u otra forma. No estamos exentos de no serlo, ¿verdad? Si al mismo Jesús el enemigo le hacía la guerra constantemente. Entonces no podemos estar así como que con los ojos tapaditos y decir, no, a mí no me toca el diablo, me hacen los mandados. No. O sea, realmente hay que reconocer. Yo quiero que tú hables de esto. Yo sé que tú has visto la mayor de la liberación ha sido en la iglesia. ¿Y por qué es importante la liberación? ¿Y por qué de verdad deben los jóvenes de aceptar que este es un mover que realmente se tiene que dar? Bueno, la liberación es muy importante porque a veces somos ignorantes en el tema y creemos que la depresión solamente está porque pasamos un mal momento, creemos que la tristeza, el enojo, el rencor solamente ha sido por algo que nos hicieron, cuando en realidad no es un espíritu que está enfocado en mantenerte encadenado, en mantenerte en opresión, en ansiedad, en rencor hacia tu familia. Porque si te das cuenta, hay muchas veces que familiares entre sí se odian, no se soportan. ¿Pero por qué? Porque hay un espíritu que se está moviendo a través de eso que siente, y cuando tú le das la libertad a que ese espíritu esté sobre ti, hay veces que ni siquiera tienes el control de lo que haces. ¿Por qué? Porque está siendo manipulado sobre espíritus, sobre demonios. Hay maldiciones generacionales que te vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, que tú ni siquiera te das cuenta, pero porque esa maldición estuvo desde un principio, te sigue de generación en generación. Y hasta que esa maldición se rompe, es que tus próximas generaciones ya no la van a cargar más. Y es triste que muchas veces en iglesias no aceptan la liberación porque se cuestionan mucho de que no es el mover de Dios. Y algo que a mí me da mucha risa es que al mismo Jesús le decían que era el hijo del diablo cuando lo hacía. Es que tú haces esas cosas porque eres hijo del diablo, cuando en realidad la liberación existe, el mundo espiritual existe y está más presente que cualquier otra cosa que tú puedas pensar. Ahora, tenemos que ser conscientes que hay muchas veces que no sabemos lo que estamos atravesando, porque no sabemos que hay un espíritu que está haciendo la guerra para que te vaya mal en tu vida, que te vaya mal en lo que tú emprendes. Pero ahora, cuando nosotros nos disponemos a que Dios nos haga libre, Dios va a hacerlo, porque solamente a veces necesita esa disposición de tu parte para que comience a Dios fluir a través de ti. Pero nos hemos encerrado en esta burbuja de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo crees que vamos a tener espíritus? ¿Cómo crees que vamos a tener demonios? Y cuando entendemos que estamos en una lucha constante todos los días, no hay ningún día que la carne no quiera estar peleando con el espíritu. ¿Por qué? Porque es una guerra. Pero mientras tu espíritu no esté fortalecido, esa carne se va a comenzar a fortalecer más y más. Y cuando reconocemos
que estamos mal, cuando reconocemos que nosotros mismos no podemos, es cuando Dios comienza a orar, es cuando Dios comienza a romper las cadenas, a quitar depresión, a quitar ansiedad. Y muchas veces no te das cuenta que hay demonios que te enferman. Y hay una historia en Lucas que me encanta, que es de la mujer que estaba encorvado desde hace 18 años, y la escritura es bien específica. Dice que estaba enferma, encorvada, desde hace 18 años por un espíritu. No dice que por una heredad de enfermedad o porque pasó algo y se enfermó. No, dice que por un espíritu está enferma. Entonces, en cuanto el Señor la liberó, la enfermedad se fue. Y hay muchas enfermedades que tal vez tú puedes tener, pero es a través de un espíritu que te está enfermando tu cuerpo, está enfermando tu alma, pero hasta que tú no te dispongas a que Dios te haga libre, a que Dios comience a romper esas cadenas, es que no va a suceder nada, porque a veces Dios quiere hacerlo y Dios puede hacerlo, pero somos nosotros los que nos ponemos como ese escudo protector de decir, hey, conmigo no, yo estoy bien. Y el peor error es creer que estamos bien cuando realmente siempre vamos a necesitar de Dios. Siempre vamos a necesitar que Él nos guíe, que Él nos libere. Entonces, si nosotros nos disponemos a que Dios comience a cambiar esas áreas en nuestra vida, es que nosotros vamos a comenzar a caminar bajo su plan, bajo su propósito, porque muchas veces estos espíritus lo único que están haciendo es que se interponen a que nosotros caminemos bajo el plan, a que caminemos bajo el propósito que Dios nos ha entregado. Y entonces, la liberación es de lo más normal que pueda haber en una iglesia. Tristemente, como tú lo mencionas, hoy en día hay mucha gente que cuestiona la liberación y creen que no existe, que es burla, que están en contra de lo que Dios está haciendo, cuando literal, hace más de 2000 años Jesús fue el primero en que lo hizo. Y Jesús liberaba, y me encanta esa parte de Jesús porque Jesús no se escondía. Jesús era como de que yo lo voy a hacer porque es lo que mi Padre me ha enviado a hacer. Exacto. Y a veces tenemos que tener bien presente eso. Hay mucha gente que no le va a agradar lo que tú haces, hay mucha gente que no va a estar de acuerdo en que tú liberes, pero eso no te tiene que importar, sino porque no te tiene que importar porque lo que tú estás haciendo aquí en esta tierra es hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú entiendes que estás haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra, es que todos esos comentarios o críticas que tú puedas recibir no son nada, pero hay que darle el espacio a Dios para que Él nos transforme, que Él nos guíe, y reconocer que somos humanos, siempre vamos a pecar, pero qué mejor reconocer y saber que hay alguien que nos puede liberar, que hay alguien que nos puede sacar de esa condición de ansiedad, de depresión, que nos puede traer una nueva vida, una nueva oportunidad, porque hay gente que piensa que siempre va a vivir así toda su vida, por lo mismo que el enemigo siempre la mantiene en esa condición. Pero Dios viene a romper cadenas, viene a libertar, viene a sanar, viene a transformar. Y cuando tú comiences a experimentar todo eso, esas mentiras del diablo van a comenzar a alejarse, porque se tienen que ir. O sea, en el nombre de Jesús suceden cosas maravillosas y extraordinarias. Así es, no fuimos llamados a esclavitud. Los hijos de Dios fuimos llamados a libertad. Amén. Entonces, cuando tú quieres ser libre, ¿verdad? Ahorita mencionabas tú en que a veces el ser humano se resiste a ser libre, ¿verdad? Pero eso también Dios lo cuenta, porque Él no puede obrar en una persona que no tiene voluntad. Porque si tú no rindes la voluntad, le estás dando un derecho legal al enemigo, porque hasta así como lo oyes, le estás dando un derecho legal hacia que acceda a ti, ¿verdad? La palabra dice que muchas eran las actas de los decretos que había en tu contra, mas el Señor avergonzó públicamente, o sea, Él deshizo esas obras, esa acta de los decretos que había contra ti. Y a lo mejor dices, no, pero yo vivo normal. Es como lo dice Hazy, ¿verdad? Puede venir de generaciones, ¿verdad? Yo me acuerdo un día un comentario con mi mamá que me decía, mi mamá desde muy joven le quitaron todo su matriz, su no sé qué, su todo, y a mí también antes de los 30, así que a ti también. Y yo le dije, cancelo, en el nombre de Jesús. Eso dijo, no, son rotas. Le dije, por la autoridad que Dios me ha dado y por la sanidad que me ha dado, de mí en adelante no pasará. Y no pasó, y ahorita ya tengo 35 y jamás me hicieron nada. Y bueno, Dios me dio en esas áreas sanidad, ¿verdad? Entonces, si no nos disponemos, como esta generación no se dispone de verdad a creer en la liberación, por eso hay tanta atadura.
Aún el salmista lo vemos como decía, Señor, saca mi alma de la cárcel. O sea, como viendo, ¿verdad? En la palabra de Dios, cómo se expresaban sus siervos. ¿A poco creen que nosotros somos más? O sea, no, ¿sabes cómo? Vivimos en una generación tan avanzada, ¿verdad? En donde podemos pecar de muchas formas, con el pensamiento, con las palabras, con las intenciones, de muchas formas. No estamos exentos a no fallarle a Dios, ¿verdad? O a no darle un derecho legal al enemigo, o a no abrir alguna puerta de alguna u otra forma. Entonces, tenemos que creer en el poder de la liberación por medio de Jesús, ¿verdad? Quien fue quien nos trajo libertad. Y vemos, y podemos estar hablando de muchísimas historias de la Biblia, ¿verdad? En donde habían legiones que salían de los cuerpos, en donde hasta ahorita, porque como dice la palabra, Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces vamos a seguir viendo ese mover, aunque lo critiquen, aunque lo señalen. Por eso yo digo, hay una condición terrible en los jóvenes, no en todos, porque yo sé que hay unos creen lo que Dios ha hecho, creen la autoridad que Dios les ha dado, el denuedo que Dios les ha dado, la valentía, ¿verdad? Para poder llevar sobre Dios esas cosas y ser libre, pero hay unos que están en una situación muy lamentable porque no creen. Porque dicen, no, esto no es para mí, yo tengo otra cosa, me la mantengo en psicólogos, que con clonazepam y con todas estas medicinas, cuando Dios no te llamó a esa esclavitud, Dios no te dio esclavitud por medio de los medicamentos. O sea, yo sé que hay enfermedades que sí, ¿verdad? Que Dios les ha dado la capacidad a algunos para darnos esa sanidad, ¿verdad? En el cuerpo, pero Él vino a darte la completa libertad de todo eso. Entonces, seguimos con el tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que más impactante que tú puedas decir hasta en este año que tengo yo de Edita, ¿verdad? Estrenando el ministerio, ¿qué es lo más impactante que has podido ver o que nos puedas platicar o testificar? Que digas, esto me ha sorprendido, de verdad que yo ni me lo imaginaba. Y sabemos que la gloria totalmente se la lleva a Dios, pero ¿qué ha sido lo más tremendo, lo más impactante que has vivido de tu ministerio, verdad? ¿Dentro de la liberación? Sí. Ok. Bueno, me ha tocado enfrentarme a diferentes rangos de demonios, porque pues los demonios tienen rangos. Y hay demonios que pueden salir en, no sé, 10 minutos, hay otros que llevan media hora, porque es una guerra. Y mientras estás en esta guerra, obviamente hay una que se fortalece y otra se debilita, pero en fin, Dios siempre nos da la victoria. Y recuerdo que, no sé cuál liberación fue, pero hubo una ocasión que en mi iglesia un joven se manifestó. Y yo recuerdo que antes de que se manifestara, yo soñé con él. Y dije, Santo Señor Jesucristo, esto va a estar fuerte. Porque de cierta forma el Señor me estaba advirtiendo, me estaba dando así por señal que algo iba a acontecer. Y recuerdo que cuando este joven se acerca, yo pongo la mano sobre él y comienza a manifestarse. Pero siento que fue más sorprendente porque no fue tanto de mí que yo comenzara a reprender, sino que el Espíritu Santo tomó totalmente el control, que no era yo la que le estaba reprendiendo tal cual, sino que siendo Dios comenzó a manifestarse. Y está el video donde yo me alejo y comienzo a decir, en el nombre de Jesús, sal fuera, en el nombre de Jesús. Y literal parece como si el joven estuviera viendo personas que lo están atacando. Se veía como si viniera alguien como con espadas. No sé si me explico, ahí estaba en la pared y comenzaba a verse así. Y siento que ese fue un momento muy sorprendente porque digo, hay cosas que nuestros ojos visual y literal no pueden ver, pero en lo espiritual está pasando algo. Y cuando comenzamos a reprender y la iglesia está unida para reprender a un espíritu, es que el Señor comienza a libertar a la juventud. No es así como que, wow, qué experiencia, pero en lo personal yo pude ver el poder de Dios de una forma literal, como esas ligaduras, esas cadenas comenzaron a romperse, a quebrantarse, y llega un punto en la liberación donde sientes y sabes que el espíritu ya está debilitado y solamente basta la palabra en decir sal fuera en el nombre de Jesucristo y sale fuera. Porque te digo, la liberación se lleva por etapas y hay un punto donde el demonio siempre se cree como que, sí, yo puedo. Y a veces ahí entra mucho el pensamiento del ser humano, el decir, ay, si con este no puedo, o si, y empieza la duda, ¿sabes? Pero siempre el Señor de una u otra forma llega a decirnos, te he dado la valentía, te he dado la autoridad para que eches fuera
a todo espíritu, todo demonio que se manifieste en los cuerpos. Y es reconocer pues que Dios es el que hace absolutamente todo y pues se podría decir que esa es la experiencia como que más fuerte que hasta ahorita me ha tocado. Yo a veces digo, no voy a poder, pero vuelvo a confiar en que Dios es el que lo hace y lo termina haciendo. Pero sí, literal, recuerdo que estaba reprendiendo y el joven se comenzaba a mover así como que desorientado, como si estuviera viendo que algo venía. A eso me refiero. Y era tanto su visión que se desorientaba, que al fin de cuentas pues fue libre, pero sí fue una liberación que después de que fue libre, yo sentía que había trabajado como toda una semana porque es como el desgaste físico, el Sí. cansancio físico, pero ya cuando pasa es como que, ay, gloria a Dios, ya salí de eso. Sí, porque hay gente que piensa que estar reprendiendo o estar en la liberación es algo fácil, cuando no, o sea, es un cansancio físico porque no es una guerra literal con cuerpo a cuerpo, sino es una guerra espiritual, es algo que te cansa. Sí. Y muchas veces a mí me ha pasado que cuando yo comienzo a reprender, vienen ataques y siempre es en la voz y se me empieza a hacer como, ¡ah! Y yo así, no, ahorita. Y es una lucha constante porque pues tienes que comenzar a reprender y el enemigo siempre va a hacer todo lo posible como para que tú te mantengas en silencio y eso oculto no salga a la luz. Pero Dios es bueno y pues es Dios el que lo hace más que nada. ¿Qué podrías decirnos tú que es el área, hablando de la iglesia, el área más atacada? Porque yo he visto que tienes conversaciones con los demonios, ¿verdad? Que les dices que para qué vino, que cómo entró y que cuál es su propósito, ¿verdad? Muchas veces es necesario tú en el terreno que te estás moviendo, que es en la liberación, ¿verdad? Estudiar eso y hablar hasta con ellos, ¿verdad? Para preparar a la iglesia para que no les abra precisamente esa puerta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tú más ves en el área de liberación? ¿Qué es lo más atacado? En jóvenes siento que es mucho la depresión, ansiedad, muerte, es como que una combinación de todos estos, porque me ha tocado liberar a ciertos jóvenes, pero casi siempre es en depresión, ansiedad, muchas veces también es en vicios, en drogadicción. Hay gente que toma, jóvenes que se drogan, creyendo que solamente es una sustancia para relajarse, una sustancia para consumir como si no fuese nada, cuando en realidad son cosas que el enemigo está utilizando para mantenerte encadenado. Y hay muchas veces que como iglesia caemos como en este error de creer que no nos pueda pasar a nosotros, porque creemos que somos como exentos de que no va a pasar, pero hay veces que descuidamos nuestra vida espiritual, que no nos damos cuenta que a través de un enojo, de un rencor que tenemos, ese espíritu se puede apoderar de nosotros y hacernos caer en este estado de tener cadenas de parte del enemigo. No quiero como minimizar cada una de las cosas porque siento que todo es importante. En realidad todo es importante. Hay espíritus que pueden entrar a tu vida a través de un enojo y tú dices, pues nomás me enojé y no pasó nada, no hice nada malo, pero es como esa intención de que tú tienes, de que ese sentimiento se apodere de ti y cuando tú le das la libertad de que eso suceda, entras en un estado donde ya no te gobiernas tú mismo, sino que te gobierna eso que tú sientes, eso que tú quieres hacer. Entonces, es importante, como tú mencionaste ahorita, siempre confesarnos a Dios, siempre tener esa intención de reconocer que somos humanos, que pecamos, pero darle la oportunidad a Dios de que Él trabaje con nosotros. Porque tristemente a veces creemos que no puede pasar nada a través de un mal comentario o un sentimiento simplemente. Pero si lo hacemos parte de nosotros, eso nos puede llevar a una condición donde nos van a encadenar y mientras más entres en ese sentimiento, el enemigo dice, de aquí soy, tomo ventaja y es cuando comenzamos a entrar en este proceso de encadenamiento donde no queremos soltar esas cosas. Yo te digo, suelta lo que tengas que soltar, suelta ese rencor, ese sentimiento, esa falta de perdón. Esa no es la libertad que Dios te dio a ti desde un principio. Dice la escritura que conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú conoces la palabra y dice, tú tienes que perdonar a tu hermano que te ofendió. Y es como que, ay, santo Señor, ¿cómo me dices eso? Pero es una verdad y cuando tú conoces esa verdad te va a hacer libre. Exacto.
y es algo que mucha iglesia no quiere entender, no quiere aceptar, pero pues viven en ignorancia, viven creyendo pues que están bien del todo, pero pues la palabra es clara. Y yo creo que la mejor herramienta de vida, la mejor manera en que nosotros podemos vivir y lo mejor que Dios nos pudo entregar literalmente está aquí, está aquí. Exacto. Porque esto es vida y la escritura dice que es literalmente Dios, la palabra de Dios sobre nosotros. Siento que es como un instructivo de cómo tú puedes mejorar tu vida, cómo puedes tener una cercanía más a Dios. Y siempre que tú te dispongas a leer la palabra, siempre que tú seas intencional realmente en querer aprender algo, Dios te va a entregar algo. En el momento que tú menos lo esperes, Dios va a llegar y te va a dar esa palabra que tú necesitas. Porque así es, esto es vida, literal. Cómprense una Biblia, por favor. Pues yo creo que todos deberíamos de tener una Biblia definitivamente y empezar a darle el valor que se requiere, ¿verdad? El valor que necesitas darle, porque nuestra guerra es meramente espiritual y tenemos que conocer estas armas espirituales que Dios nos dio a través de la palabra. Yo creo que, bueno, yo lo hago, ¿verdad? Y no hay día que yo no ore con la palabra, que yo no haga que mis hijos oren con la palabra, y eso me da paz y seguridad de saber de que mis hijos están en la escuela y que se enfrentan al enemigo y a todo lo que él quiere hacerte, porque si por él fuera, él mataría a todos los cristianos y a todos los que predican y a todos los que se mueven en su poder, ¿verdad? Él no quiere saber nada de lo que es Dios, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros como madres, ¿verdad? Yo soy madre, o como hija, o sea, debes de ser esa luz, debes de capacitarte, debes de creer en la liberación, en el poder de Dios, en el poder del ayuno, en el poder de la oración, en consagrarte, en orar. Ahorita vivimos en donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, en donde te pueden envolver fácilmente con doctrinas humanas, en donde ya es muy fácil decir y que manifiesta y que esto y que aquello, cuando son cosas que no tienen nada que ver con Dios. Cuando tú realmente te sumerges a las profundidades de Dios, Él te capacita, el Espíritu Santo te lleva a toda verdad y a toda justicia, y Él te va a dar la autoridad y el poder sobre toda la fuerza del enemigo, y nada te va a dañar. Y cuando tú empiezas a vivir, no solamente a decirlo como palabras vanas y repetitivas, cuando tú lo haces verdadero y manifiesto en ti, empiezas a ver el poder de Dios, como decía Hazy, la vida espiritual, lo sobrenatural. Yo he visto demonios, he visto ángeles, ¿verdad? He visto el mover espiritual de Dios, he visto cosas sobrenaturales, y a veces se la puedo platicar a una persona que tiene 20 años en el evangelio y dice, ¿cómo? ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo pasaste eso? Y es que realmente Dios quiere que tú lo anheles, Dios quiere que tú quieras. Él te dio una voluntad y te dio un libre albedrío, pero también Él quiere que tú quieras, que tú dices, Señor, sí, yo sé que voy a estar contigo y te voy a adorar y te voy a exaltar por siempre, pero yo también quiero vivir una vida poderosa y espiritual aquí en la tierra, y quiero llevar de gracia lo que de gracia he recibido de ti. Bueno, antes de continuar, quiero aquí por medio de Shekina TV, ¿verdad? Y de la página web, quiero saludar a Martín Castro. Dice, saludos hermanas, es bonito ver personas jóvenes llenas de Dios, les felicito, buen programa. Dice Diana Guzmán, bendiciones chicas hermosas, poderoso es nuestro Dios y sus tiempos son perfectos, amén. Brenda Herrera dice, qué bonito tu ministerio, pero qué gran responsabilidad te ha dado Dios, te felicito por dejarte iniciar en él. Hermana Pame, más programas así, saludos desde Zapopan, Jalisco. Dice Pedro Marín, saludos hermana desde Colorado. Un saludo a todos los que nos ven a través de Shekina TV y a través del sitio web, ya saben, www.shekinaradiofm.com.mx. También quiero saludar a todos los que están acá a través de Facebook Live. Dice, bendiciones para todos, Patricia Aguilar, Miriam Friday, bendiciones, Esther, bendiciones, dice aquí Teresa Domínguez, bendiciones, mi hermanita Hazy, Aarón Barrientos, que mi Dios te bendiga y que la lleve a cosas mayores, amén. Amén. Es mi papá. Mira, dice, Dios bendiga este ministerio de radio, y pues solo para motivar a que sigan adelante, que no se detengan, porque mi Dios va delante de ustedes, amén.
Amén. Qué gusto verlo aquí apoyando a su sierva, a su hija, ¿verdad? Dice Teresa Domínguez, santo y poderoso es nuestro Dios Jesucristo, eres una guerrera y valiente, mi hermanita Heisy. Y aquí ya andan sus jóvenes, me dice Isaí Rodríguez, ese es mi líder. Muy bien. Bueno, pues un saludo a todos los que están aquí, gracias por compartir, gracias por estar aquí, ¿verdad? Ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Pero ya para finalizar me gustaría que, no sé, algo que quieras añadir, ¿verdad? Porque yo sé que Dios pone hasta las palabras precisas, ¿verdad? Algo que quieras añadir a todo lo que ha sido tu testimonio, ¿verdad? Y lo que ahorita Dios está haciendo a ti. A través de ti, no solo en redes sociales como TikTok, ¿verdad? Que ahí es en donde es tu boom de gente, hay muchísima gente. Yo vi que tu video más visto tiene como 30 millones de vistas. Entonces, qué bonito ser luz, aún en donde muchos no se atreven, ¿verdad? Entonces, Amén. ya para casi irnos, dime qué quieres decir, ¿verdad? Bueno, me gustaría leerles un versículo el cual me ha ayudado en este proceso, en este ministerio, que está en Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si me pueden pedir un consejo a mí, este es mi consejo. No se conformen. No se conformen a lo que el mundo les ofrece, no se conformen a este siglo literal como Romano nos dice. No te conformes a las viejas costumbres, a las nuevas costumbres que esta generación te están ofreciendo. Más bien, renueva tu entendimiento, porque cuando tú eres renovado en tu entendimiento, puedes recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Una mente que no es renovada no puede recibir lo nuevo de Dios sobre su vida. Entonces, cuando tú eres renovado a través de Dios, es cuando vas a comenzar a aceptar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Literal, Romano nos dice que vamos a comprobar cuál es la voluntad agradable de Dios y perfecta. Entonces, cuando nosotros seamos renovados en nuestro entendimiento, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de pensar, es que vamos a comenzar a caminar bajo el propósito que Dios nos ha dado y no conformarnos a este mundo, jóvenes. Nosotros un día vamos a partir de este mundo. Nosotros un día simplemente vamos a dejar de existir en este mundo que es terrenal, en este mundo que es superficial, pero me gusta lo que dice Marcos, que el cielo y la tierra pasarán, eso se va a ir, pero la palabra de Dios es la que siempre va a permanecer, es la que siempre nos va a motivar a seguir adelante. Y cuando tú atesores esa palabra dentro de tu corazón, es que tú vas a comenzar a caminar, no te vas a comenzar a conformar y decir, yo no puedo conformarme. Yo no puedo ser parte de esa generación que quiere estar siempre siguiendo patrones, más bien rompe ese patrón, rompe ese panorama, rompe esas cosas que te están impidiendo caminar bajo la voluntad de Dios, y te aseguro que el día que tú decidas renovar ese pensamiento, que Dios es el que nos ayuda, es que vamos a comenzar a caminar, pero no te conformes, no te limites, Dios lo puede hacer contigo. Y te lo dice una joven que hace unos cuantos años creía que esto no era para ella, creía que Dios no la había llamado, pero Dios es el que hace todo en su tiempo, pero también dependió de mí no conformarme y no quedarme en esa situación de antes en la cual yo me menospreciaba a sí misma y me quitaba mi valor. Pero cuando conoces a Dios, Él te da tu identidad, te da el valor, te da el conocimiento y comenzarás a caminar bajo lo que Dios ha dicho sobre ti desde un principio. Entonces, el consejo que yo les digo a todos ustedes, los que me están escuchando, es que no se conformen a este siglo. Este siglo se va a ir, se va a pasar, nosotros un día nos vamos a ir. Es mejor, como dice la escritura, hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Hay mucha gente preocupada haciendo tesoros aquí en la tierra, que no está mal, no está mal que tú desees un trabajo, no está mal que tú desees el éxito, pero sobre todo esas cosas terrenales que se van a ir, escúchame, se van a ir, no se van a ir contigo, se van a quedar aquí simplemente. Está algo mayor que hacer tesoros en el cielo. Y hacer tesoros en el cielo es comenzar con tu ministerio, es comenzar a hablar a través de redes sociales, es comenzar a hablarle a tus familiares, a tus amigos, comienza a evangelizar, comienza a poner esa parte que Dios necesita de ti para que Él comience a hacer un ministerio contigo. Deja la duda, deja la inquietud, deja la inseguridad y más bien deja que el Espíritu Santo sea el que te guíe a toda justicia y a toda verdad.
Amén, amén. Mejor dicho, no se pudo. Sí. Así que pues ahí está el consejo, ¿verdad? Del día de hoy. Espero que el ministerio y la vida, el testimonio de Hazy sea impactante para ti. Tienes 23 años, ¿me dijiste? 23. 23 años. A esa edad me salvó el Señor. Imagínate, qué bonito poder decir, ¿verdad? Yo le entregué mi vida al Señor, yo le serví por los años que sean, ¿verdad? Yo siento que nunca es tarde para poder sacudirte, y decirle al Señor, sacude mi espíritu, porque Él dice, hazme recordar, pídemelo, ¿verdad? Pídemelo. Si no tienes fe, pídemela. Si no tienes valentía, pídemelo. O sea, podemos pedirle a Dios, Él es nuestro Padre, Él está dispuesto a derramarse en gloria hacia nosotros, sus hijos. Entonces, como dice la Biblia, va, si el hombre sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿verdad? Imagínate Él que no te puede dar, que Él es el dueño del oro, de la plata, de todo. Y qué bonito va a ser, ¿verdad? Que no te vayas de este mundo si es que nos toca que nos llame a su presencia, o si nos toca el rapto, ¿verdad? Poder decir, Señor, mira, todo lo que hice yo me mostré. Qué bonito va a ser, joven o no tan joven, ¿verdad? Que digas, yo mostré a Cristo, aquel que lo necesitó. Qué bonito se siente, de verdad, se siente tan bonito cuando tú llevas esta palabra de vida a aquel que está muerto, aquel que no tiene esperanza. Yo una vez me encontraba de esa forma, ¿verdad? Y una vez me encontraba sin esperanza, sin nada, con ganas de morirme, de tantas cosas, porque yo no conocía a este Dios, y ahora que lo conozco, yo lo quiero mostrar, yo quiero hablar de Él. Entonces, qué bonito va a ser que nos vayamos de este mundo, ¿verdad? Y que podamos llevar tesoros preciados que son espirituales, y decirle, Señor, mira, ahí está lo que tú me diste y ahí está lo que yo hice. Así que no, pues muchas gracias, Hazy, de verdad, por estar. Yo sé que este tiempo ha sido de bendición para muchos. Yo sé que Dios va a darle un sacudidón a 2 o 3. Así que yo estuve orando por eso. Muchas gracias, que Dios te siga llevando de gloria en gloria, y que tu ministerio siga llevándolo el Señor a muchos lados, porque es de valientes, ¿verdad? A tu edad, a enfrentarte a lo que te puedas estar enfrentando, pero sobre todo a tomar la decisión de seguir a Cristo todos los días. Sí, la verdad sí es un privilegio, la verdad. Yo siempre voy a agradecer que el Señor haya puesto su mirada en mí, porque pues literal cuando Él decide hacer algo contigo, siento yo como que el Señor está así sobre ti, de que tú. Y es un privilegio porque de tantas personas Dios decidió, Dios confió en ti, Dios depositó eso en ti, que es especial, que es reservado. Y qué mejor que desgastar mi vida, qué mejor que todos estos próximos años yo decida todos los días seguir siguiendo a Cristo, todos los días seguir creciendo en este ministerio, ser intencional con Dios. Y literal yo siento que es lo mejor, es lo mejor que el Señor pueda hacer conmigo, poner su mirada y el que yo le pueda corresponder, que yo pueda decir, yo quiero ser parte de esa generación que haga un cambio, yo quiero ser parte de esa generación que traiga un avivamiento. Y yo te puedo dar otro consejo a ti, si todavía estás aquí, joven, que no te importe cuántas personas te ven, cuántas personas te siguen. Si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Entonces, si tú estás siendo fiel desde ahorita, que no tienes seguidores, que no tienes vistas, que no quieres, y todo el mundo quiere ahorita seguidores, por lo mismo, y a veces no nos atrevemos a empezar por eso, pero si tú en lo poco eres fiel, tú eres constante, eres intencional en llevar esa palabra, de la noche a la mañana, tú no lo sabes, pero el Señor te va a poner en una posición más alta que tú nunca imaginaste, pero es por tu misma fidelidad. Entonces, lo mejor que tú puedes hacer es entregarle tu vida a Jesús, desgastarte, por favor, desgástate, desvélate, apasionate por conocerle, apasionate por amarle, y cuando esa pasión esté sobre ti, nadie te va a callar. A lo mejor Pamela ya quiere apagar el live, pero yo quiero seguir hablando. Yo no. Pero es eso, esa pasión de conocer más de Jesús. Bueno, pues de nuevo, gracias. Ahora sí ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos pasamos de la raya. Pero bueno, muchas gracias, Hazy, nuevamente por este tiempo. Gracias por bendecirnos. Y bueno, como siempre se los digo, ¿verdad? Nos vemos y todos los jueves aquí en su programa Entre Líneas. Nos vemos de 7 a 8 de la tarde. Y recuerda que tenemos este próximo concierto
de Chequina Radio 95.1 FM ¿con causa de qué? De poder seguir adelante con las cosas que nos hacen falta, ¿verdad? Aquí en cabina. Sé que Dios es bueno y siempre lo va a hacer y que Él siempre pone los medios, pero bueno, nosotros decidimos y nos determinamos a hacer este concierto, ¿verdad? Organizarlo para ti, en donde va a estar Grupo Respaldo desde Sinaloa, donde va a estar Lalo Rivera y sus nuevas fuerzas, Caleb Muñoz, Heller, y bueno, no te quedes sin tus accesos. Acuérdate que el donativo es de 200 pesos y ya estamos a nada de terminar con los boletos. Es cupo limitado, eso sí te lo quiero recordar, cupo limitado. Para mayor información, 656-469-1269, 656-469-1269 es el WhatsApp. Te podemos dar mayor información. Niños menores de 10 años, pues entran gratis, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias al apoyo que nos han dado. Sé que va a ser de gran bendición. Estamos a 2 semanas. Como buenos mexicanos, todo lo dejamos al último. Y pues no, tenemos que prever para esto. 200 pesos es un donativo súper mínimo para la gran obra que Dios va a hacer. Créeme que está sembrando en buena tierra, en donde hay un fruto, ¿verdad? Y en donde queremos llegar a más. Así que bueno, nos vemos, como siempre te digo, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves de 7 a 8 de la tarde. Estás Entre Líneas. Nos vemos, Chequina Radio 95.1 FM. Bye, bye. Ya. Ay, me quedé sin voz. Ay, ahora Oye, sí. es buena voz. Ay. Ya me hubiera... Así que, el gallo, el pollo. No, Pero ya sé, ¿verdad? la práctica también. Oye, me veo en el en vivo. Avísenme.